sostenible, queremos contarles que en una alianza que tenemos entre el SENA, la Universidad Autónoma, la Parcelación Andalucía, la Granja Tarapacá, que colindan con la Universidad Autónoma, y con la CBC y el DACMA, hemos propuesto un proyecto que se llama De la Huerta a tu Mesa, modelo local, transformación, aprovechamiento, distribución y consumo de alimentos nutritivos y sostenibles, al programa Un Valle del Conocimiento, que hizo una convocatoria sobre innovación transformativa. Nosotros presentamos este modelo y fuimos seleccionados, somos una de las 9 universidades seleccionadas en otros ámbitos que hay. En el caso de la alimentación sostenible fuimos seleccionadas 3 universidades, la Universidad Javeriana, la Universidad Nacional de Palmira y nosotros en esta alianza. Entonces, es un momento muy especial y quisimos aprovechar el lanzamiento del libro Comida de Niños y Niñas, Gusto de Adultos, ahorita lo vamos a presentar. Perdónenme por la confusión. Le quiero dar la palabra al subdirector del Centro de Gestión Tecnológica de Servicios del SENA, el señor Edgar Orlando Herrera, ¿sí?, quien nos acompaña en este momento. Él también ha sido de presidencia para el ICETEX, profesional especializado del Departamento de la Prosperidad Social, subdirector del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos del SENA, gerente de Educación Local en Ciudad Bolívar, secretario de Educación de Bogotá, licenciado en Psicología y Pedagogía de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces vamos a tener un diálogo de la siguiente manera. Le invito a él para que tome una contextualización de lo que significa para el SENA este tipo de apuestas en alimentación sostenible, en el rescate de saberes, y después vamos presentando a las otras personas. En una primera parte vamos a hablar de este proyecto tan importante que nos convoca, y en la segunda parte vamos a hablar con los autores del libro. Entonces, Orlando, tiene la palabra, por favor. Bienvenido y muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Agradecer la invitación a esta importante reunión. Tengo alguna dificultad con el audio, he escuchado entrecortado, por eso pues no escuché bien la introducción, pero pues entiendo la dinámica de lo que se está realizando el día de hoy en el sentido de visibilizar los procesos que se han venido desarrollando no solo desde el SENA, sino en articulación con otras importantes entidades de Cali y del Valle del Cauca, en el sentido de desarrollar estrategias que nos permitan tener alternativas en lo que es la sostenibilidad alimentaria. En el caso del SENA, pues venimos desarrollando una propuesta investigativa de un menú diferencial, donde básicamente lo que se ha buscado es rescatar todo el valor que tienen los alimentos del Pacífico colombiano en cuanto a cultura y en cuanto a procesos también nutricionales, con el fin de que los niños del Pacífico colombiano pues tengan primero una identificación con lo que son los procesos alimentarios que se han desarrollado tradicionalmente en la cultura del Pacífico, y segundo, pues que se identifique toda la riqueza proteica y nutricional que tienen los alimentos que se producen en la región Pacífico y puedan también ser utilizados en los diferentes menús que se ofrecen por las entidades que desarrollan todos los procesos de nutrición y procesos alimentarios con los niños en nuestros centros de formación, en las escuelas, en los colegios y en aquellas instituciones donde se desarrollan este tipo de procesos, como el caso del ICBF, a través de sus hogares comunitarios y de sus otras estrategias de atención a la primera infancia. Rescatar que para nosotros como SENA es fundamental trabajar todo lo que tiene que ver con la cadena productiva, en lo que tiene que ver con producción de alimentos y lógicamente sostenibilidad alimentaria, desde el momento en que se producen los alimentos hasta el momento en que son servidos a la mesa. Y tenemos pues procesos de formación en todas estas etapas de esta cadena productiva, que lógicamente pues estamos buscando articularlos con el fin de dar una respuesta un poco más contundente, un poco más robusta frente a lo que es la necesidad de sostenibilidad alimentaria que vive la región del Pacífico colombiano. Nosotros nos sentimos bastante orgullosos de la propuesta que se ha venido trabajando desde el SENA, una propuesta que ha rescatado todo lo que tiene que ver con la cultura de los indígenas del Pacífico y la cultura afro del Pacífico en cuanto a lo que son los alimentos y en cuanto a lo que significa. Como les comentaba anteriormente, no solamente desde el ámbito cultural, desde el ámbito regional, sino también
la cantidad de nutrientes y la cantidad de proteínas que tienen sus alimentos y que lógicamente son una alternativa muy importante para desarrollar procesos de nutrición con los niños de la región pacífica colombiana. Es básicamente como inicialmente el proceso que queremos rescatar y destacar de lo que se viene desarrollando por el grupo de investigación del SENA, que lógicamente pues ha ido año tras año mejorando su propuesta y enfocándola a través de diferentes poblaciones que nos han permitido pues identificar estos tres grandes ámbitos: la población campesina del Pacífico, la población indígena del Pacífico y la población afro del Pacífico, con todo lo que contiene culturalmente y regionalmente el proceso de alimentación en estas poblaciones. Entonces, agradecer la invitación, esperamos seguir articulando esfuerzos con la universidad en las nuevas propuestas de investigación que se ven desarrollando y, como les comentaba anteriormente, pues tener una propuesta más robusta frente a lo que es la sostenibilidad alimentaria en la región pacífica colombiana. Muchas gracias. Doctor Herrera, muchas gracias. Y también para ampliar eso un poco de información, nosotros en la Universidad Autónoma venimos desarrollando ya proyectos en alianza con el SENA y pienso que es muy satisfactorio y que gana la región y ganamos como instituciones. Actualmente estamos desarrollando un proyecto con el Centro de Biotecnología de Palmira. Es un proyecto de investigación sobre rompiendo barreras para la incorporación, retención y avance de las mujeres en la ciencia y la tecnología. Entonces, este sería nuestro segundo proyecto de articulación con SENA, ahora en Cali, pero ambos pues están ubicados en el Valle del Cauca y ambos están trabajando por la sostenibilidad y pues el cuidado del medio ambiente en general de la región. Entonces, celebro que tengamos este tipo de encuentros. Le quiero dar la palabra a Derlin Bedoya, con quien estamos directamente trabajando en este segundo proyecto. Derlin es instructora del SENA, asesora de planes de negocio del Fondo Emprender, líder de proyectos CENOVA, líder de semilleros de investigación, actualmente líder de CENOVA, que es el Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación en el SENA. Ella es miembro del grupo de investigación GTS. Ahorita nos comentará de qué se trata. Ella es magíster en mercadeo, especialista en mercadeo y administradora de empresas. Entonces, te agradezco, Derlin, que nos hagas también tu presentación, en qué consiste ese semillero de investigación que tienen en el SENA. Muchas gracias por estar aquí también y muchas gracias también por ese esfuerzo que tuvimos de articulación, porque no es fácil en el proyecto que queremos comentarles el día de hoy. Muchas gracias, Derlin. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos, pues muy contentos de este espacio. Muchas gracias a la Universidad Autónoma de Occidente y el Instituto de Sostenibilidad. Pues básicamente, digamos, acá nos traen dos temas muy importantes. Uno, como bien lo decía el subdirector de nuestro centro, pues el lanzamiento, digamos, de este libro, producto de la investigación aplicada, y pues proyecto que recién fue priorizado, que también apunta a ello. Básicamente, CENOVA en el SENA es el Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación. Prácticamente es el sistema que dinamiza ya el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, en este caso nosotros que estamos aquí en Cali y que formamos parte del SENA Regional Valle, lograr que esas líneas de investigación aplicada, de desarrollo tecnológico e innovación tengan una dinámica, impacten las comunidades, impacten las empresas, impacten el sector privado. Sí, es identificar en esa línea, por ejemplo, en la que pertenece el proyecto de menú diferencial, cómo se identifica la importancia de que no se cuenta con un menú diferencial y hacer esas propuestas. Por eso, pues, ese libro lleno de también de los testimonios de cada una de las comunidades. Básicamente, en nuestro centro de formación, como lo comenta Elizabeth, pues tenemos un grupo de investigación que abarca unos semilleros, y esos semilleros pues conforman la red de conocimiento que representa nuestro centro, ¿sí?
uno de esos semilleros, y es el que está en este momento, digamos, acá vinculado, es el semillero de gastronomía, hotelería y turismo, que inclusive fue de los semilleros pioneros en el tema de investigación acá en nuestro centro de formación. Y prácticamente las primeras apuestas de investigación que se hicieron fueron relacionados con este tema de la gastronomía, de recuperar la cocina ancestral, de recuperar esos saberes y bueno, en eso como lo pudimos documentar en este proyecto que se presentó al Valle del Conocimiento, se pudo documentar, se ha tenido una apuesta y como lo comenta el subdirector, pues cada día nos fortalecemos más. Básicamente en el tema del proyecto menú diferencial que el año pasado se trabajó con el enfoque afrodescendiente y para eso se tiene el producto del libro que hoy se presenta. Este año estamos trabajando en el menú diferencial pero indígena, ya estamos avanzando en paso firme con los productos y pues nos proyectamos para el 2021 trabajar ese menú diferencial en el enfoque campesino. De modo que también se ha tenido como, la investigación es eso, ¿no? Como unas fases y como que una parte que se concluye da inicio a la otra. Entonces, la verdad nos ha dado como lo cuenta el subdirector, muchas satisfacciones porque al final al cabo la investigación, pues lo importante es el, el beneficio y el impacto que genere y realmente estamos muy contentos con todo lo que se ha hecho a partir de este proyecto. Entonces, y en relación a lo que vamos a iniciar en este momento con la autónoma, con este proyecto de la huerta a la mesa, con las comunidades, con el sector privado, con la academia, con el sector público, también en el DAGMA y la CBC, muy, muy comprometidos porque hay mucho por aportar de allí con las fortalezas que tenemos desde las instituciones, en este caso nosotros en el tema de investigación y por supuesto en toda esa trayectoria investigativa que hay en el tema gastronómico. Entonces, pues muchísimas gracias por el espacio y los mejores augurios para todo este proceso. Gracias. Derby, muchísimas gracias. Y quiero decir también que fue un feliz encuentro el que tuvimos con ustedes para presentarnos en este proyecto, porque nos lleva a la reflexión de que una alimentación sostenible es aquella que rescate los saberes tradicionales. Ese es un camino que ustedes vienen recorriendo y nos van a mostrar un pedacito y continúan andándolo. Entonces allí nos encontramos de una manera muy interesante porque a nosotros como universidad y como instituto, pues nos interesa una mayor articulación con esta región. Entonces muchas gracias, ya tendremos oportunidad de hablar al respecto. Quiero invitar a Fabián Castañeda. Él es profesional en gastronomía y culinaria de la Universidad Área Andina, administrador hotelero con especialización en técnica de cocina de vanguardia y comida peruana en la Universidad de San Ignacio de Loyola del Perú. Hace una maestría en educación y desarrollo humano en la Universidad San Buenaventura. Ha obtenido Premio Nacional de Cocina Tradicional en 2013 por el Ministerio de Cultura en Colombia y es autor de varios libros afines pues a la gastronomía, como por ejemplo Sabor a Pacífico, Sabor a Memoria, Cocinando con el SENA y el ABC de Cocina, Guía de Cocina Básica. Entonces, Fabián, te agradecemos mucho que nos cuentes esa cotidianidad de formar nuevas generaciones en esta área de la gastronomía y con esa perspectiva del rescate, que se le puede llamar así, de saberes tradicionales. Bienvenido. Muchas gracias. Buen día para todos. Isabel, muchas gracias por el previo. Bueno, yo comentabas ahorita que hemos venido caminando. Ese camino ha sido desde hace algún tiempo. Y referente, por ejemplo, al libro que citabas, a Memoria, Sabor a Pacífico, desde allí nosotros empezamos. La intención del SENA no es simplemente la recuperación, también la resignificación, y esa resignificación tiene que ver con la visibilización de nuestras portadoras. Es algo que el SENA acogió y develó
a muchas personas pensaban que solo los grandes chefs cocinaban y resulta que no. Son esas matronas tradicionales que guardan en ellos solo, no solo la riqueza del sabor, sino de la cultura a través de un plato. Y de esa manera hemos venido visibilizando nuestras investigaciones. Da cuenta de ello Sabor a Memoria, Sabor a Pacífico, en los cuales a través de una investigación visibilizamos a todas esas portadoras del saber y de alguna u otra manera el SENA también ayudó a formar y a terminar, digamos, en la parte técnica, porque esa sabiduría y esa cultura pues la traían. Entonces, digamos que hemos venido caminando en ese aspecto. El libro que se lanza hoy también tiene esa determinación de visibilizar, de decir aquí estamos, de respetar esas tradiciones y lo que yo digo también de resignificarlas en algo contemporáneo y llevarlas a esta contemporaneidad para que de aquello que no se conoce se visibilice, pero también tenga el mismo valor. Y esto desde la minuta diferencial, como usted le decía al principio, es muy importante la recuperación, no solo la recuperación para el campesino, no solo la recuperación también de esa receta, sino dinamizar la economía local y a través de una identidad culinaria y una cosmovisión que se tiene referente al alimento y de la cultura, los jóvenes comiencen a recuperar y a resignificar este tipo de alimentos, porque también la recuperación tiene que ver con la innovación, aquello que no se conoce, también de alguna u otra forma puede ser innovación para aquellas personas que no sabían que de alguna u otra manera esa forma de alimentarnos anterior. Entonces, digamos que ese es un enfoque muy importante que siempre resaltamos de la mirada de la investigación de el SENA y de su grupo investigativo, el cual pues también se aporta en este libro que se lanza el día de hoy. Y bueno, dar gracias a esta alianza que tenemos y esperamos seguir construyendo y visibilizando toda esta generación de la gastronomía, aportadoras, profesores, y mostrarle al mundo que a nivel local también tenemos identidad culinaria, identidad gastronómica y nuestra cosmovisión referente a la gastronomía es tan válida como en cualquier parte del mundo. Muchas gracias por este espacio que me brindan. Muy bien, muchas gracias a ti. Entonces, para recordar, el libro que vamos a lanzar, o que estamos lanzando el día de hoy, Comida de niños y niñas, gustos de grandes, la importancia de un menú diferencial para la primera infancia afrodescendiente en Cali, es un antecedente a un nuevo proyecto que tenemos en alianza entre SENA Autónoma y la Parcelación Andalucía, CBC Dagma y la Granja Tarapacá, que se llama De la huerta a tu mesa, un modelo local de producción, transformación, aprovechamiento, distribución y consumo de alimentos nutritivos y sostenibles. En la universidad soñamos con que algún día todo lo que consumamos, es un sueño que por ahí tenemos con varios profes, sea producido, si no en la universidad, a pocos kilómetros. Entonces, bien, le voy a dar la palabra ahora a los autores y autoras del libro para que tengamos una conversación. La idea es que ellos vayan presentando cómo fue la experiencia de hacer el libro y podamos hacer una conversación con ellos. Entonces, el día de hoy nos acompañan John Jairo Angarita Osa, Elsis María Valencia, Luz Adriana Aguirre y Juan Carlos Escobar, que son algunos de los autores y autoras. En primer lugar, va a tener el uso de la palabra John Jairo Angarita. Él es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad del Valle, especialista en políticas educativas en Flaxo, Argentina, y en Educación, Cultura y Política de la UNAD en Colombia. Es máster en Estudios del Desarrollo por una institución en Suiza y magíster en Ciencias Sociales con énfasis en Educación de Flaxo, Argentina. Es un investigador en tema de patrimonio cultural inmaterial. Y aquí surge esta investigación sobre cocina tradicional. Ha sido líder del proyecto de menú diferenciales para la primera infancia con población afrodescendiente y autor del libro que hoy estamos presentando aquí, Comidas de niños y niñas, gustos de grandes. La importancia de un menú diferencial para la primera infancia afrodescendiente en Cali. Entonces, John Jairo, te damos la bienvenida a este espacio y tienes la palabra para que empieces a presentar el libro, entendiendo que entre todos y todas lo van a presentar. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Elizabeth, y a todo el público que nos acompaña en la mañana de hoy. Bueno, un agradecimiento profundo por este espacio, a mis compañeros y compañeras por estar aquí también presentes
mostrando pues este hijo conjunto, este hijo que hemos venido construyendo casi 2 años, 2 años de trabajo para sacar el libro. Aquí ya lo tenemos por fin a la mano. Comida de niños y niñas, gustos de grandes, la importancia de un menú diferencial para la primera infancia afrodescendiente en Cali. Ahorita les daré la palabra a mis compañeras compañeros que hicieron parte de este proyecto. Quiero hacer una presentación muy general y es contarle a los que nos acompañan en la mañana de hoy que este es un ejercicio que nació en el Grupo de Investigación Gestión Tecnológica de Servicios del Centro de Gestión Tecnológica de Servicios del SENA Regional Valle, y que a partir de un esquema de de alianza, un modelo de articulación entre el sector privado, sector público y universidad, educación superior, definimos empezar a establecer, digamos, una acción conjunta para impactar algo que consideramos un tema relevante, y es centrarnos en una propuesta o en una alternativa de un menú diferencial para la primera infancia afrodescendiente en Cali. En ese sentido, el modelo de la Triple Alianza lo que planteaba o lo que plantea es poderse articular con diferentes actores que tengan potencialidades frente a sectores estratégicos que no tenía o que no tiene el SENA en su momento. Uno de ellos, y el primero fundamental, fue la Escuela Nacional del Deporte. Aquí tenemos a Luz Adriana Aguirre, que nos va a contar un poco desde la Escuela Nacional cómo se articuló al proyecto, cómo desde la perspectiva de la nutrición y ese campo tan importante de la alimentación hicieron su gran aporte. El SENA tiene un recorrido de muchos años en el campo de la cocina tradicional, desde el patrimonio cultural inmaterial y desde la propuesta de formación de tecnólogos y de técnicos en cocina. Ha venido desarrollando unos ejercicios de investigación importantes. Otro actor que se unió en el camino fue la Caja de Compensación Confandi, que es quien administra un centro de desarrollo infantil en el denominado El Paraíso, en la Comuna 21, en el barrio Potrero Grande de la ciudad de Cali. Y nos pareció supremamente importante y pertinente trabajar el proyecto en esta zona por las condiciones de vulnerabilidad, por las características, por la presencia de lo afrodescendiente en su riqueza y en su amplia expresión multicolor, si podemos decirlo así, en su expresión de las capacidades que se encuentran presentes en el territorio, pero también con muchas dificultades, como sabemos. Entonces, Confandi dijo, me interesa participar, ingresaron, nos dieron la entrada al Centro de Desarrollo Infantil, y con ellos y con la Escuela Nacional del Deporte empezamos a desarrollar el proyecto. Luego nos vimos dando cuenta que necesitábamos otros actores en el camino para poder, digamos, desarrollarlo. Un tema concreto, las cocinas de la escuela del SENA quedan en el barrio Granada, en la Escuela de la Cultura Gastronómica, y obviamente pues la Comuna 21 queda al otro polo de la ciudad, y nos encontramos con la oportunidad de que la Fundación Carvajal en el barrio El Poblado tenía unas cocinas con las que dan también formación, y les contamos del proyecto y decidieron de forma proactiva participar en él y dijeron, los apoyamos, y también se sumaron al ejercicio. Ahora pues con la Autónoma, con el Centro de Estudios para la Sostenibilidad, pues tenemos esta oportunidad grandísima que bien se ha mencionado al inicio de este encuentro, y es la posibilidad de un proyecto donde miremos el tema de la alimentación y veamos una propuesta de sostenibilidad para la alimentación, y digamos que nos salimos un poco del marco del libro para pensarnos también el tema de la alimentación en la ciudad, y eso es un ejercicio de responsabilidad como investigadores y también de proponer estrategias, alternativas, acciones conjuntas entre los actores que tienen interés en el tema, que tienen reconocimiento y que tienen pues un acervo en la investigación. Entonces ese ha sido un poco el recorrer del camino, lo cuento así de una forma un poco sencilla, porque ha sido un ejercicio de aprender, de construir con el otro, de ir identificando las fortalezas y las debilidades propias y ver cómo la otra organización o la otra institución, desde sus fortalezas y debilidades, sumándose, potencian sinergias y potencian posibilidades de trabajo conjunto. El libro concretamente ya lo vamos a ir viendo con el planteamiento de mis compañeros, pues
propone, yo diría así como tres campos generales. Uno, unos estudios socioculturales sobre lo que encontramos en las comunidades con las cuales trabajamos, las madres y los padres de los niños y niñas que llegan al Centro de Desarrollo Infantil. Son personas que ya son madres que ya han nacido en Cali, sus padres sí vienen de la costa pacífica, y estas personas o estas familias que se han construido en Cali han perdido en su mayoría una relación con la alimentación, con la preparación, con el alimento, de acuerdo a la ancestralidad o a la cultura tradicional de sus territorios. Entonces fue un ejercicio de volver a hacer memoria, de reconstruir, incluso con los mismos padres y madres, cómo eran los alimentos cuando ellos pues tenían la posibilidad de tener el contacto cuando niños. Y así posteriormente tenemos otro campo que tiene que ver ya desde la perspectiva de la nutrición, que la Escuela Nacional del Deporte de forma muy juiciosa vino desarrollando, identificando, bueno, qué alimentos todavía consumen, qué alimentos no consumen estas familias, cuál es su acceso, cuál es, digamos, la disponibilidad que tienen, y allí se encontraron datos muy importantes, pues que ahorita también nos contarán. Y por último, en cabeza de la maestra de maestra de maestras, tengo que decirlo, de María Elsis Valencia Rengifo, sabedora y cocinera tradicional del Pacífico colombiano, con quien tuvimos la oportunidad de aprender demasiado y que cada día seguimos aprendiendo, y a quien le agradezco mucho por su amor, por su capacidad y disposición para este proceso. Tuvimos la oportunidad de construir, a partir, digamos, de su guía, una serie de preparaciones para construir un menú diferencial para esta población, ¿sí? En el cual encontramos una riqueza, jugo de yuca, por ejemplo, para dar un ejemplo concreto, ¿sí? Y otras muchas ricuras propias del Pacífico colombiano que se pueden seguir elaborando en la ciudad y que pueden contribuir a esa identidad afrodescendiente y que los niños y niñas pues deben tener acceso. Entonces, ese tercer campo habla de esas preparaciones, cómo se preparan, cuáles son. Entonces, ahí hay amasijos, hay bebidas, hay preparaciones principales, hay ensaladas, ¿sí? Hay refrescos. Bueno, hay toda una disposición de preparaciones importante para quien tenga acceso a este libro. Quisiera ya terminar diciendo que el libro es una propuesta que, pues, le presentamos a las instituciones. La idea es que la pueda conocer el ICBF, la alcaldía, que el SENA, la Escuela Nacional del Deporte, Confandi y las otras instituciones que nos han acompañado puedan continuar con este tipo de investigaciones, haciendo aportes concretos a lo que yo considero brechas, y es la brecha de reconocer la identidad cultural implica generar acciones afirmativas en torno al reconocimiento, por ejemplo, en este caso, de la alimentación de los niños y niñas, que ellos realmente en los centros de desarrollo infantil tengan acceso a la alimentación que corresponde a su cultura. Y la alimentación como un ejercicio de seguridad y de goce efectivo de los derechos, pues no parte solamente de tener acceso a un alimento, sino también a un alimento que corresponda a la identidad cultural. Entonces, esa es un poco la mirada. Hay muchas anécdotas y muchas cosas que quizás irán saliendo en el camino con la participación de mis compañeros y compañeros, y un saludo especial a todos los que nos están viendo, a la Autónoma agradecerle profundamente por este espacio que tan gentilmente nos ha ofrecido para poder contar de nuestro libro, y bueno, estaremos contando un poco más de esta experiencia. Elizabeth, muchas gracias. Felicitaciones, John Jairo. Una pregunta, una sugerencia. Aquí está María Elsis. ¿No pudo entrar? Sí pudo entrar. No la he visto. Ella me había confirmado. Bueno. Ya le pregunto. Listo, entonces, muy bien. Vamos a darle la palabra a Luz Adriana Aguirre, y la sugerencia es que yo voy presentando el libro para mostrar unos grandes subtítulos y unas fotos que están muy hermosas, entonces pienso que se puede ir animando la conversación, ¿de acuerdo? Luz Adriana es nutricionista y dietista de la Universidad Nacional de Colombia. Ella es magíster en política pública de la Universidad del Valle y es docente del programa de nutrición y dietética de la Escuela Nacional del Deporte, el semillero de investigación de salud y nutrición y territorio. Es investigadora del grupo de investigación GINSA, ya nos contará de qué se trata, y pues participó también como autora en este libro que estamos conociendo hoy. Luz Adriana, bienvenida. Entonces, mientras tú hablas, si me permites, voy a ir pasando el libro
Y me detengo en las fotos que están muy bien logradas y los grandes subtítulos. Bienvenida, tienen la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias por este espacio de divulgación. A todos los que están en el auditorio, pues también bienvenidos a compartir esta gran experiencia. Hago parte del semillero de investigación de salud y nutrición del territorio. Es un semillero que hace parte del programa de nutrición de la Escuela Nacional del Deporte acá en la ciudad de Cali. Ha sido una experiencia, digamos, muy enriquecedora en la que compartimos mayoritariamente estudiantes y docentes del programa a través de esa articulación que es de ese contacto, esa gestión que a través de la líder del grupo que es Ruby Castellanos, se encontró esta oportunidad de articularnos con un referencial desde el programa de nutrición, desde los aportes que el semillero tenía para esta experiencia de medición que se estaba generando en este CDI. Nosotros comprendemos la alimentación como profesionales en nutrición, como un evento que tiene retos de garantizar el estado nutricional, sobre todo en la población de este curso de vida que estamos analizando, que son aquellos que asisten a los CDI. Pero también comprendemos la alimentación como un evento social, como un interactuar de saberes, como una herencia de culturas, como una expresión de todo eso que nos han permitido conocer nuestros ancestros o de las dinámicas culturales que tenemos, por ejemplo, en el barrio. Pues considerando que los niños que asisten a estos CDIs tienen una edad en la que reciben perciben el mundo a través del referencial de sus padres, ¿cierto? Pero también a través de lo que sucede en el entorno en el que se mueven, que es el CDI, pues, ¿qué pasa con las dinámicas alimentarias dentro de este CDI? Se conoce que el enfoque diferencial es una perspectiva con la que se tienen que abordar todos los grupos sociales, es un poco lo que decía John Haro, y es que los derechos tienen que tener este enfoque para comprender que los sujetos de derecho tienen que verse vinculados con su narrativa cultural y sus expresiones hasta en algo tan político como es alimentarse. Entonces, esta experiencia ha sido muy importante porque nos ha permitido, primero como semillero, explorar nuestras habilidades, compartir con nuestros compañeros del semillero, con los estudiantes que estuvieron supremamente pendientes de este proceso, comprendiendo las realidades de esas modificaciones, ese cambio alimentario que sucede al transitar de una región en la que tengo la narrativa y la oferta de alimentos y cómo cuando me traslado a una zona puede estar yendo mi referencial de lo que es una alimentación como la conozco y cuáles son las limitaciones al acceso a esos alimentos en el nuevo territorio en el que estoy. Entonces, en esta experiencia tuvimos la oportunidad de aplicar un instrumento en el que inicialmente exploramos cuáles eran las prácticas alimentarias de este grupo, ¿cierto? A través de sus familias. Entonces, es una investigación muy importante porque usualmente se analizan los grupos poblacionales por curso de vida, omitiendo un poco que están dentro de un aspecto, en este caso familiar, ¿cierto? Los chicos que asisten a este CDI pues están marcados por unos adultos que quienes son sus cuidadores, pueden ser tipo madre, padre, tía, abuela, o a estos que son cuidadores que ayudan a crear o a configurar un referencial de lo que es la alimentación en el hogar. Estos representantes de estos hogares asistieron, participaron, nos compartieron las respuestas de este instrumento. Pudimos aproximarnos con qué hacen antes, durante y después de preparar un alimento en el tema de inocuidad. Pudimos ver cuáles eran los alimentos que más tenían en el tema del acceso. Estamos viendo en la pantalla del WhatsApp. Bueno, Ya voy. ¿qué otra cosa pudimos explorar nosotros? Aparte de, bueno, identificamos que las prácticas que hay, digamos, en las narrativas verbales o en lo aspiracional que conforma el ideal de las personas en la cultura, por lo menos en los adultos, no se veía en la ingesta propia de los hogares. Estos hogares basan su dieta prioritariamente en alimentos fuentes de carbohidratos, como son tipo pues tubérculos, cereales y plátanos, ¿cierto? La proteína es un alimento que
la proteína que conocemos como el pollo, como las carnes, como el pescado y como el huevo, están dentro de una frecuencia inferior a la que se espera que pudiera tener este grupo poblacional. Aparte de eso, el pescado es un alimento que no aparece frecuentemente dentro de lo que reportan en el tema de la ingesta. Se observan consumo de preparaciones fritas. Estos alimentos que acabo de referir usualmente son consumidos fritos, el plátano, la papa, y eso nos hace cuestionar sobre qué es lo que pasa en el entorno en donde está el CDI, qué pasa con las familias que están ubicadas en ese sector, cuáles son sus limitaciones o sus oportunidades de su acceso económico para facilitar el acceso a los alimentos, cuáles, digamos, su desempeño laboral, tienen acceso al trabajo. Entonces, este tipo de situaciones que configuran y limitan el tema alimentario, ¿sí? Hemos visto siempre la nutrición como algunas personas la miran como un tema de calorías, de requerimientos para crecer, pero sabemos que está eh, rodeada de factores sociales, económicos, ¿cierto? Cali, por ejemplo, es un territorio que tiene una trascendencia en el tema de poblaciones afro en Latinoamérica, es, digamos, uno de los lugares en donde más confluyen. Entonces, tenemos población afro que es caleña y tenemos población afro que viene de la región pacífica de la zona costera y es mucha de la que se asienta alrededor de este SDI. Nos pudimos dar cuenta que estas familias tienen un concepto muy importante de lo que es la inocuidad de lavar y procesar tanto instrumentos como alimentos antes, durante y después, reconociendo el tema de lo que es el lavado de manos. Ahí estamos viendo una imagen súper linda con los sujetos de derecho de este CDI, muy felices, y una de nuestras compañeras del semillero. Eh, Después de que hicimos esta medición de lo que eran las prácticas alimentarias, ¿cierto? A través del referente familiar, que era el cuidador, tuvimos la oportunidad de participar también en la configuración esta foto que están viendo ahí es una de las sesiones de pues, por decirlo así, las reuniones técnicas que teníamos como semillero, ¿cierto? Tratando de develar cuál era el tipo de instrumento, cómo era la mejor metodología, digamos, también preparándonos nosotros para poder hacer un proceso de captura y en el momento también de observación pertinente. Tuvimos la opción de mirar esto del planteamiento del enfoque diferencial a través de alimentos, pero puestos en marcha. Entonces los niños tuvieron en un momento del proyecto la oportunidad de recibir una propuesta de menú diferencial en la que estuvo el observatorio muy pendiente haciendo una observación no participante, identificando a través del lenguaje verbal y también del lenguaje corporal cuál era la reacción de estos chicos a las preparaciones, ¿sí? Pues sabemos que lo que come la familia termina comiéndolo o rechazándolo también el niño, y estuvimos haciendo este tipo de análisis por receta. Entonces, en este libro van a encontrar cuáles fueron los principales resultados que identificamos. En su mayoría fue muy recibida, nos sorprendió mucho. Esta foto es una de las fotos del taller que se hizo de observación. Los chicos recibieron, observaron los colores de su plato, miraron la forma del servido y nosotros estuvimos acompañando ese proceso de aceptabilidad que se midió en esta ocasión. Nos logramos, digamos, identificar que una de las barreras, por ejemplo, es el consumo de verduras y a estos chicos les gustó bastante. Alimentos como el plátano, que están arraigados dentro de su cultura alimentaria, son alimentos que observan a diario en sus comidas, los escuchan, los ven en el mercado, seguramente los ven usualmente en su plato, pues también fueron alimentos que estuvieron muy bien calificados. En esa propuesta de almuerzo que se les ofreció a los chicos del CDI, pues tuvieron la opción de recibir un alimento proteico, un alimento, pues, con una preparación con verduras, un alimento, un cereal, que fue un tipo de arroz que se hizo, y la ensalada de aguacate. Hicimos un pescado como alimento proteico que también tuvo mucho gusto. En este taller nosotros identificamos incluso si el niño tenía el gusto o la necesidad, por ejemplo, de compartir. Sabemos que las prácticas alimentarias no son solo la ingesta y la masticación, sino también cómo yo me relaciono con el alimento en el momento en el que lo hago. Finalmente tuvimos la oportunidad de poder participar con una herramienta de análisis nutricional.
porque además de ver que se sirva bien, de que traiga un enfoque diferencial, pues no podemos olvidar que tenemos que saber qué nutrientes aportan, ¿cierto? Y este perfil, digamos, nutricional, que puede ser muy cuantitativo y de pronto muy ideal de si aporta o no, tiene un objetivo más que cambiar la receta o anularla o promoverla porque si aporta es identificar los retos que tienen los menús para vincular mejores preparaciones a la hora de elegir. Entonces en este libro van a encontrar al final fotos de la preparación, la receta, ¿cierto? Y qué aporta esa porción de esa preparación que es estamos aquí viendo las fotos. Este es muchas gracias por, pues, por mostrar esta parte. En esta es el arroz que se preparó, es un tipo de arroz encocado, que es una preparación propia de la región pacífica. Como les pues, muestra la imagen, se medía la aceptabilidad, ¿cierto? Si les gustó o no. Y pusimos como, ven ustedes abajito el dato curioso y es que si se compartió, ¿no? Entonces, si quieres seguir mostrando las otras preparaciones. Esto está presentado en resultados pues, escritos, pero también gráficos. El alimento proteico, como les contaba, era un pescado pues, en escabeche. Más del 50% de los chicos pues, les gustó. Tuvo, digamos, una expresión como de aceptación. Pues aquí, por ejemplo, el dato curioso, apenas el 7.5% lo compartió, es decir, que también tenían, pues se puede interpretar como que le gustó su preparación, no quiso como desecharla, compartirla. Bueno, sin duda, pues un escenario de medición no es suficiente, pero seguramente habrá más oportunidades de poder identificar otras recetas con las que se conecten estos niños. Está la ensalada de aguacate, más del 60% de los niños la recibió muy bien. Sabemos que es un reto comer verduras, los niños no comen verduras si en su grupo familiar no observan, ellos hacen por imitación. Entonces, si en el grupo familiar no se observa que hay esa ingesta, pues va a ser un más reto en el CDI o en los lugares donde el niño se desenvuelva y tenga acceso a alimentos, sea un programa, o sea un cuidador que está haciendo el acompañamiento. Si él en su casa no ve las verduras, pues va a ser un poco más difícil que las apropie. La siguiente preparación, pues fueron las láminas de plátano. Todos sabemos que el plátano es un alimento que es característico de esta región, está dentro de la cultura gastronómica de la región pacífica, es un alimento que, como les digo, los niños lo pueden estar viendo cuando su mamá trae el mercado, lo ve en preparaciones diversas de pronto en su plato y es un alimento con el que seguramente ha podido conectarse más también, pero representó, digamos, apenas el 2.5% representó desagrado, que es muy poquito. Y bueno, es un alimento que realmente podemos ver que gustó mucho. Me gustaría explicar un poquito más esta para que podamos entender la infografía. Ustedes van a encontrar el título de la preparación. Al lado derecho van a encontrar cómo fue, si aceptó o rechazó. Van a mirar pues una imagen que hicimos un poquito como desde el dibujo de la preparación y si compartió el alimento o no, si tuvo una actitud de rechazo. Y en la parte inferior izquierda, ustedes van a encontrar un recuadro, no, antes de bajar, puedes subir un poco, qué pena, antes de acabar, en la página anterior, ahí, eso. Entonces, abajito de esa infografía, ustedes encuentran unos porcentajes, y es cuántas personas consumieron el total, cuántas la mitad, cuántas menos del 25%. Entonces, para que puedan explorar ahí. Bueno, esta guapanela de limoncillo pues fue un hit, como dicen coloquialmente, se vendió todo. Puede ser que estamos en un territorio de calor, se sirvió con una temperatura agradable, ¿cierto? Fue refrescante, no es algo que sea costoso, se usa bastante, en muchos hogares usan este tipo de preparación para acompañar los almuerzos, entonces esto es una forma de ver que no hay que inventarse cosas extrañas ni costosas, sino que además pueden que tengan buen sabor, siempre que se presente bien y se entregue con una temperatura adecuada, pues puede recibir bien. Los niños pueden recibirla bien. Bueno, finalmente, como les decía, van a encontrar un apartado en donde van a encontrar el aporte nutricional de las porciones evaluadas, que es ese que están en este momento observando. Entonces, aquí van a encontrar preparaciones como el aceite de achote, que es base para muchas de las recetas que se usan en el Pacífico. Digamos que es más como, se usa más como, le llamamos comúnmente como un adobo, pero aquí está cómo hacerlo,
qué ingredientes requieres, está la foto para que veas cómo debe quedarte. Y este aporte nutricional pues es del total de la receta, pero sabemos que usamos un poco por cada preparación. Van a encontrar preparaciones como el refrito del Pacífico, que es el que están viendo ahí. Cada preparación que van a encontrar tiene su foto, tiene su receta, el procedimiento y el aporte nutricional. Entonces ustedes pueden tomar decisiones alrededor de qué van a mezclar, ¿sí? Si van a comer una preparación de arroz con coco que tiene este aporte de carbohidratos y busca hacer como usted mismo configurar su menú. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o si quieren que amplíe algo más. Esta es una experiencia muy bonita y les agradecemos mucho al SENA también por permitirnos articular. Y un saludo muy especial a los estudiantes del semillero, las docentes, todos el tiempo que invirtieron, la emoción con la que desarrollaron el proyecto, el compromiso, y pues acá están los frutos de ese trabajo. Muchas gracias, Luz Ariana, por toda la presentación que nos hiciste. Vamos a darle la palabra a dos autores más, un autor y una autora que están aquí, también nos están acompañando. Y entonces yo creo que les dejaríamos las preguntas para el final, ¿sí? Para que todos alcancen a presentar y después si el público tiene alguna inquietud o quiere que ampliemos o ustedes amplíen algo, lo puedan hacer. Entonces vamos a darle la palabra a Juan Carlos Escobar. Él es investigador de cocinas tradicionales y gestor cultural del Valle del Cauca, comunicador social y magíster en ciencias sociales, hace parte del equipo del SENA Senova como investigador en el proyecto Menú Diferencial para la Primera Infancia Indígena y también trabaja con el INCIBA en la línea de biodiversidad con el uso del proyecto Contribución a la Conservación del Bosque Seco Tropical en el centro y norte del Cauca. Entonces, Juan Carlos, buenos días y muchas gracias también por estar aquí. Tiene la palabra. Muchas gracias por la invitación a la Universidad Autónoma de Occidente, Elizabeth, y bueno, también al SENA que nos está acompañando y pues que ha acogido esta propuesta. También agradecimientos especiales pues a John Jairo, quien fue el director del proyecto y que me invitó a ser parte de él. Bueno, este proyecto realmente podemos decir que tiene mucha innovación en el sentido de que no hay muchas propuestas de menú diferencial para la primera infancia. Si uno revisa artículos, si uno revisa lo que se ha hecho es planes alimentarios, nutricionales, pero no se ha enfocado el tema de la primera infancia, ¿no? Este tema de pensar cuál debe ser la mejor alimentación y sobre todo una alimentación que sea acorde con la cultura del enfoque diferencial y la cultura de las comunidades, digamos, más desfavorecidas en el país, como es mucho la comunidad afroindígena. Entonces, me parece realmente esa es la fortaleza de este proyecto que tiene, digamos que le hace honor a las minorías, hace respetar o valora el enfoque diferencial que aquí en Colombia todavía falta mucho por aplicar, así la constitución política diga que somos una nación y se le reconoce a las comunidades afroindígenas unos derechos, en la práctica uno ve que eso no se cumple todavía. Y lo pudimos ver en el CDI de Potrero Grande y creo que en muchos CDI y en muchos comedores escolares no se está cumpliendo el tema de la alimentación. Entonces, ante esta problemática, nos parece que esa propuesta de menú diferencial es bien importante, porque como decía, es hacerle un honor a estos derechos y también es recuperar una de las cocinas más interesantes que tiene Colombia, como es el Pacífico colombiano, que es una cocina hecha de mucha creatividad, de resistencia. Mucho sale a veces de la carencia de recursos, pero también refleja un poco esa gran creatividad que tienen las personas y esos saberes ancestrales, ¿no? Con el uso de hierbas, de la medicina y demás. Entonces, creo que disfrutamos mucho el proceso con la profe Elsis, con los talleres de cocina. Las personas participantes, la mayoría eran mujeres, madres o abuelas de niños, disfrutaron, aprendieron y sobre todo se conectaron.
se conectaron con la tradición, con unos saberes que se habían olvidado, que habían dejado atrás, que se habían perdido. Entonces fue muy gratificante este trabajo social que hicimos. Para mí y para el equipo de trabajo, eh, intuíamos algunas cosas como que el desarraigo y las difíciles condiciones económicas en que viven las poblaciones afro del oriente de Cali conducen a que se vayan perdiendo estas tradiciones alimentarias, estas prácticas, y eso es un grave problema cultural, porque justo el Ministerio de Cultura, a través de la política de salvaguarda de cocinas tradicionales, busca es revalorizar esto. Y por eso la importancia que encontramos es que desde pequeños, desde los niños de 2 3 4 años, empiecen a conocer estos sabores, se conecten con ellos y puedan identificarse como esta es la cultura de un territorio del que yo provengo, así viva en Bogotá, así viva en Cali, en Medellín, pero que hay unas raíces culturales, digamos, que, que nos ligan con un territorio, sea imaginario, sea real, y la alimentación es ese vehículo que liga a ese niño que puede que no conozca la costa del Pacífico, pero que degustando estos sabores, degustando la leche de coco, el refrito del Pacífico y estos mariscos y demás, se puede conectar con un pasado y con una historia. Y eso fue lo que más nos interesaba realmente. Ahora el camino que viene, además pues de la socialización, es que este menú diferencial ojalá pueda llevarse a una esfera de discusión social y no sé si esta política, para que ojalá pueda ser respaldado por la academia y pueda ser acogido en algunos centros, en algunos CDI, e incluso en los pueblos de la costa del Pacífico que no se está cumpliendo tampoco esta minuta diferencial. Entonces, ojalá se pueda trascender esta investigación aplicada a una discusión pública más amplia, académica y política, para que se fortalezca la política pública diferencial y los niños afros, como lo estamos haciendo este año con las comunidades indígenas, pues tengan derecho a una comida diferencial, acorde a sus cultura y a sus prácticas tradicionales, que como digo, se han ido perdiendo cada vez más en las ciudades e incluso en los territorios como Buenaventura, Tumaco y demás. Entonces, ese es el aporte, eso es lo que queda por hacer y bueno, y ese es el compromiso que tenemos, tanto investigadores como de la academia, seguir con impulsando esta iniciativa y seguir con la discusión. Por último, también quiero agradecer a las fotos que acabamos de ver, son de Diego Rosada, un amigo que ha trabajado mucho con videos y con todo este tema audiovisual y nos hizo el aporte ahí con las fotografías para que fuera más vistosa el libro y demás. Entonces quiero dejar aquí para darle paso a otros participantes y bueno, gracias por la invitación. Gracias, Juan Carlos. Bueno, entonces tenemos ahora como invitada a María Elsis Valencia Rengifo. ¿Está por aquí María Elsis? ¿Me reconfirman? ¿Puedo entrar finalmente? Sí, María Elsis. John Jairo, aquí la veo. María Elsis, buenos días. Te voy a dar una breve presentación para que tengas luego el uso de la palabra. Nos alegra muchísimo que hayas podido entrar finalmente. Esa tecnología a veces nos pasa malas jugadas o pasadas. María Elsis, tú naciste en Mosquera, costa pacífica nariñense. Sí, señora. En todo el sur del Pacífico colombiano. Cocina del Pacífico. Muy bien, muy bien. Y sus prácticas tradicionales, eres integrante del Comité Asesor de la Política de Cocina, docente e investigadora. Ganó en el año 2013 el Premio Nacional de Cocinas Tradicionales del programa Estímulos del Ministerio de Cultura y ha representado al país en el plan de promoción de Colombia en el exterior con un profundo amor, respeto por su gente y por su cultura. Es para los que estamos hoy aquí reunidos de gran agrado tenerte y nos gustaría, María Elsis, que nos cuentes tu experiencia en la participación de este libro. No le escucho Cuéntanos, bien. María Elsis, tienes la palabra. ¿No me escuchaste muy bien? No, ¿No? no sé qué pasa con mi conexión.
Es mi conectividad. Bueno, voy a hacer la cámara también. Yo te estoy escuchando bien. Entonces cuéntanos tu experiencia y yo voy pasando imágenes del libro. Bueno, dejemos las La cámaras cerradas, pregunta, que no así le es mejor. escuché la pregunta. María Elsis, la idea es que nos cuentes tu experiencia como sabedora tradicional en cocina tradicional en haber participado en este libro. Estamos conociendo el libro. ¿Cómo Sí, señora. sí? Sí, fue una Listo. experiencia, ¿verdad? Muy interesante. Pues y yo creo que cuando hablamos de esas innovaciones, esto podía ser un proyecto innovador porque nunca se había tenido como en cuenta que la comida es una relación social y simbólica tan importante para la comunidad. Pero además está escrito y no se cumple, ¿sí? Esas minutas con enfoque diferencial. Y fue incluso para mí también fue una experiencia de viajar en mi sabor, viajar en mi memoria y viajar con los míos, porque vivimos en la ciudad de Cali, pues donde ya hay un alto número de personas del Pacífico que vivimos en este territorio y hemos puesto nuestra impronta de la cocina, pero para los grandes, sabiendo que todo este sabor viene con nosotros desde la primera, segunda, tercera, cuarta generación hasta el día que despeguemos de esta tierra. Entonces, desde allí la importancia que los niños que están en los CDI, que tienen herencia afrodescendiente, pues puedan tener esos sabores propios en estos lugares. Y bueno, es una construcción, creo que esto es una construcción que va a dar sus frutos más adelante, pero que como cocinera y como mujer del Pacífico me siento gratamente, digamos, feliz, porque estamos viendo un camino diferente. La cocina es todo, la cocina y la comida, ¿sí? Es esa relación simbólica que hay, que tenemos los seres humanos, pero que a veces en algunos espacios no se cree, creemos que nomás comer es biológico, ¿no? Comer digamos, como todo un cuento, como decimos en el Pacífico, todo un cuento del Pacífico, con todos sus ríos, mares y montañas que tenemos en él, y desde allí, pues ese sabor que viene en la sangre y que viene especialmente en la memoria, ¿sí? Entonces, eso ha sido como mi experiencia en este proceso. Muy bien, María Elsis, muchísimas gracias por tus aportes. Entonces abrimos, si el público que está aquí tiene alguna pregunta, inquietud, quiere que los autores y autoras amplíen alguno de los temas planteados, ese es el momento. Yo tengo una primera pregunta para animar la conversación y la tengo porque conozco el libro, tuve la fortuna de leerlo y me gustaría que nos ampliara, John Jairo, y es el nombre de este primer capítulo, porque tendemos a decir, somos lo que comemos, y aquí es al contrario como quedó la frase, y yo corregía, no, vea, tienes que cambiar eso que está al revés, y decía, no, es así. Entonces, como voy a poner aquí el título y nos explicas qué fue lo que salió de ese trabajo de campo. Bueno, Elizabeth, sí, me parece que es importantísimo hablar de lo que comemos somos. Y es que hay digamos, un eje central o un argumento central, para decirlo así, más claro, en términos de que nosotros consideramos que aquello que nos gusta comer de adultos, aquello que define nuestra identidad, aquello que responde a nuestros intereses y a lo que hemos construido como gusto, parte de lo que hemos aprendido, reconocido, lo que hemos encontrado en nuestra infancia. La primera infancia para nosotros es vital, es clave. Consideramos que allí se define gran parte de elementos del gusto. Y si en ese momento, por ejemplo, para hablar del caso concreto de la población afrodescendiente, no se tiene contacto con el pescado, por ejemplo, como pasa en algunos espacios, o no se tiene contacto con las preparaciones, con
con los saberes, con la construcción propia del gusto alrededor de la alimentación y de la comensalidad que implica alimentarse con el otro, ¿sí? Encontrarse en la mesa, donde la alimentación y la comensalidad se construye como un acto cultural, un acto que comienza a darle nombre a el reconocimiento no solamente del alimento y del sabor, sino también de la práctica del reconocimiento con el otro. Allí entonces encontramos que si esa ausencia se identifica, pues en adelante no vamos a tener, digamos, esa construcción. Entonces, cuando decimos que de lo que comemos somos, es que finalmente consideramos que aquel alimento que hemos recibido en nuestra primera infancia va a determinar el gusto cuando seamos adultos. Por eso el título dice comida de niños y niñas, gustos de grandes. Ese es, digamos, el eje central que nosotros hemos encontrado. En la investigación de carácter sociocultural, cuando nos encontramos en las entrevistas, por ejemplo, con las madres de los niños y de las niñas del Centro de Desarrollo Infantil, muchas de ellas nos cuentan que ya no realizan las preparaciones que sus mamás les hacían. Sus madres eran, o sea, las abuelas de los niños y las niñas, sí eran del territorio, venían de la zona de la costa pacífica, incluso algunas de la costa pacífica colombiana, e incluso encontramos personas de la costa pacífica ecuatoriana que habitan en el territorio de Potrero Grande. Ya no las hacían por muchos elementos y es, por ejemplo, el tema del acceso económico, de las lógicas que se presentan en la ciudad que nosotros consideramos hacen una ruptura con la tradición y son por ejemplo, los tiempos. En los territorios de la costa pacífica, los tiempos para la preparación del alimento son unos, en la ciudad los tiempos son otros. Y de una u otra forma en la ciudad se encuentran unas presiones también en torno a las comidas rápidas, a una serie de, podríamos decirle, de ofertas que corresponden o que no corresponden a la cocina tradicional, sino que corresponden a la inmediatez, a la posibilidad de tener algo para comer rápido que permita salir del paso y poder ir a trabajar las 8, 12, 14 horas que trabajan estas mujeres y que obviamente rompen con esos tiempos que habían en el territorio, ¿sí? Entonces, al romper, no más hablando del tiempo, ya se define, digamos, otra lógica en la construcción del acercamiento a la alimentación. Entonces, ¿cómo podemos, digamos, darle un paso a eso? ¿Cómo podemos abordarlo? Un elemento que hicimos con ellas y que lo lideró la profesora Elsis fue, bueno, hagamos memoria sobre el ejercicio de lo que ustedes comían, cómo lo comían, cómo se preparaba. Aprovechemos este espacio de formación, se hicieron unos talleres, pues digámoslo así, experimentales, donde se identificaba qué era lo que comían estas mujeres cuando eran niñas y ellas sacaron, bueno, la balita de plátano, por ejemplo, y nos dimos cuenta de algo muy importante y es que si bien hablamos de comida afrodescendiente o de menús, digamos, con un enfoque afrodescendiente, lo afrodescendiente no es único, ¿sí? Es decir, no hay una sola forma de vivenciar lo afrodescendiente. La profesora Elsis nos dejó muy claro eso y nos decía, existen algunos elementos comunes, ¿sí? Eh, digamos, algunas características, pero si uno se va a la zona del Chocó, en lo afrodescendiente hay unas características, ¿sí? Por ejemplo, la presencia del queso, para poner un ejemplo muy, muy específico. Pero si nos vamos hacia, por ejemplo, Villarrica, Santander de Quilichao, que no son zonas de Pacífico, pero que son zonas de una alta presencia afrodescendiente, allí la construcción de la alimentación tiene otras disposiciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se utiliza, por ejemplo, la carne de res, ya digamos, se cambia el pescado digamos, por otros productos, pero también hay unos elementos también de cocina tradicional, ¿sí? Recordar que la cocina tradicional propone una tradición oral, es decir, de abuelos a padres, a hijos, se va delegando unos saberes en torno a la forma de hacer, de preparar y de, digamos, de consumir el alimento, pero también no tiene presencia de productos químicos, de elementos preparados, sino que es una preparación con lo que hay en el territorio. Entonces estos elementos comienzan a perderse en la ciudad y pues ese es el llamado que nosotros identificamos allí o la emergencia que hacemos. Bueno, ¿cómo construimos posibilidades para que esa cocina tradicional perviva todavía
tenga un espacio, tenga un reconocimiento, no solamente en espacios como el Petronio, como espacios que son muy importantes para el reconocimiento de lo afro, pero que también, digamos, se constituyan en una política pública que dé lugar a unos recursos, que dé lugar a una disposición de la alimentación para los centros de desarrollo infantil, donde los niños pues tienen acceso, digamos, a la alimentación, y de esa forma damos explicación que si queremos chicos, si queremos jóvenes, adultos, apropiados con su identidad, con reconocimiento de su cultura, pues es clave de que en su infancia, en su primera infancia, pues tengan contacto con lo que es su cultura, por lo menos desde la alimentación. Gracias, John Jairo. No sé si Luz Adriana o Elsis me quiere responder la siguiente pregunta o para que lo comentemos y animemos la conversación. Ustedes hicieron una investigación, hicieron unos talleres para producir este libro, ¿cierto? O sea, los talleres para la investigación produce un libro. Mi pregunta es si en la cotidianidad estas mujeres que participaron y las mamás de estos niños y niñas que están en el CDI, sí prepararían este tipo de alimentos. O sea, si eso sí está incorporado en una cotidianidad, en una dieta, porque la intención sería esa, ¿no? No solamente en el centro, entiendo así el CDI, que tengan este menú diferencial, sino que las familias lo hagan cotidianamente en sus casas. ¿Es posible? ¿Es fácil? ¿Será que lo están haciendo? ¿Ustedes qué creen? Rafael, si quiere responder. Sí, Elsis, yo ¿qué creo nos que sí cuentas? es posible. La única dificultad que se tiene aquí es lo económico. Es una dificultad económica que ellas decían, comprar pescado en Cali es costoso. Acceder a muchos productos, lo que en el territorio no nos cuesta, aquí nos cuesta mucho, pero sí muchas, incluso hasta el mes de enero que hablé, estaban ya colocando en su dieta productos, por lo menos el pescado que se consigue a menor precio en el mercado que tienen en el distrito, ya lo estaban colocando en su menú y dándole a comer a sus niños. Entonces eso produce alegría. Tenían el compromiso, ¿verdad? Que no va a ser fácil, pero yo creo que allí, como hablaba ahora el profe John, hay que hacer unos cambios muy grandes y a veces no es ni siquiera es cuestión del gobierno, es cuestión de nosotras como madres, como mujeres de territorio, es volver a enraizarnos, porque es que eso es, estamos desarraigadas totalmente, porque es que venir de un territorio donde todo nos provee, a llegar a una ciudad de cemento que todo te cuesta, entonces las dinámicas alimentarias empiezan a cambiar y por ende pues la identidad no, la empezamos a perder, porque como yo digo, para mí la comida es lo principal, antes incluso que el vestido, que el peinado, es la comida y la cocina la que te arraiga. Y desde allí, pues el reconocimiento al territorio y a todo eso que hay alrededor de él, porque pues sin comida, como dice, no hay alegría, sin comida no hay territorio. Entonces, sí, hay que hacer también unos procesos y seguir alimentándoles a ellas, porque somos la mayoría muy jovencitas, apoyándoles y pues incluso una de las grandes experiencias que tuve era que ya señoras grandes, abuelas, habían olvidado muchos procesos que tenían en el territorio. Y eso es lo grave, olvidar. Pero yo sé que con este tipo de procesos de investigaciones, de seguir entrando a la comunidad, porque pues no nos engañemos, distrito, a pesar de que se dicen muchas cosas, que se hace, que se invierte, no se invierte en lo principal, que es la cultura. Y yo creo que es allí que tenemos que como enfocarnos en la cultura, porque cuando uno empieza a reconocerlo todo y empieza a darle valor. Gracias, Elsis. Quisiera Elsis, tú eres complementar. Elsis María, no María Elsis. Tú eres Elsis María. Sí señora. Mi Ah, papá era un hombre gracias. pinchado, le puso la S, así somos los negros allá, pinchadísimos. Hablamos Elizabeth, cepillado. Gracias, Elsis, gracias. Elizabeth. Esneda, bienvenida. Esneda, ¿quieres Hola, hablar? Elizabeth. Sí, ¿puedo? ¿Me están escuchando? Claro. Para Elsis y para Bueno, Luz les decimos, Esneda es otra de nuestras socias en el nuevo proyecto que tenemos de la Vuelta a tu Mesa. Bienvenida, Esneda. gracias. Bueno, en primer lugar, gracias por esa producción de ese libro. Yo soy una amante de la comida del Pacífico. Yo creo que, pues, obvio que todos sabemos que nosotros somos una mix de culturas,
O sea que todo ese componente que tengo que tener afrodescendiente lo tengo que tener, pero súper intenso porque me fascina la comida. Ustedes no se imaginan, esto no es solamente para la primera infancia. Yo estoy ya en las últimas, pero de Claro, todas maneras, claro, además soy buen cocinera. punto. Soy cocinera y usted no se imagina, yo veía ese libro, ya sé con el regalo de Navidad para mi familia, para mis amigos, y precisamente sobre eso quería preguntarles, ¿cuál es la divulgación que va a tener el libro? Y otra cosa que tenía la misma preocupación que Elizabeth, cómo, yo no sé si será objeto de una próxima investigación ver qué tanto realmente efecto ha tenido toda esa construcción, ese parto de 2 años que tuvo esta maravilla, digamos, qué efecto podría tener y hacerle un seguimiento a eso, porque no, obviamente lo más importante es, digamos, está enfocado para la niñez afrodescendiente, pero realmente esto va a tener un impacto, yo creo que en todos los demás que amamos el Pacífico y nos encanta ese tipo de comida. Así que yo creo que valdría la pena hacer un seguimiento y además de otra parte, insisto, en cómo va a ser la divulgación del libro, es la pregunta. Y felicitaciones, por Muchas favor. gracias, Esneda. Muchas gracias. Bueno, John Jairo, Luz Adriana, ¿quieren responder? Bueno, gracias, Luz Adriana. Para contestarle a Sneda, muchas gracias pues por la mención que haces de este libro. Primero, la divulgación como política del SENA es que los productos que surgen de investigación son totalmente gratuitos. Obviamente tenemos un público muy amplio con interés en el libro, entonces el libro sale en formato digital, totalmente gratuito para todo el que quiera acceder a él. Va a estar en el repositorio institucional del SENA y en el repositorio institucional de la Escuela Nacional del Deporte, ¿sí? También si en algún momento la Autónoma le interesa, podemos hacer como alguna alianza para que también que esté en el repositorio institucional de la Autónoma. Y contarte, Neda, que el proceso que venimos desarrollando es la propuesta de 3 libros. Este es el primero. En este momento estamos en investigación de menús diferenciales con población indígena. Estamos trabajando en Cali con comunidad Inga y comunidad Yanacona. Está en desarrollo ya el proyecto, ya lo estamos realizando. Justo el próximo mes o finales de este mes, perdón, vamos a estar desarrollando los talleres experimentales con algunos sabedoras y sabedoras de estas 2 comunidades. Hubiésemos querido hacerlo más amplio, pero bueno, por dificultades y por la pandemia, por todo lo que conocemos, escogimos a estos 2 pueblos que decidieron aceptar la invitación y bueno, la idea es que ese sería el segundo libro. Y ya presentamos un proyecto que fue, digamos, en una primera fase aprobado, que es para empezar el próximo año el tercer libro, que sería la propuesta de menús diferenciales con población campesina en Santiago de Cali, es decir, población rural campesina. Entonces allí tendríamos, digámoslo así, una trilogía de una propuesta interesante en términos de menús diferencial para primera infancia con 3 poblaciones. Y hay un paso a seguir y tiene que ver con la incidencia política, tiene que ver con el espacio de que a veces lo digo desde mi experiencia, creo que los investigadores nos quedamos como en el tema de, bueno, sacamos la investigación, pero ¿qué pasa ya en el escenario de la toma de decisiones en términos políticos? La idea es que este libro pueda llegar a quienes toman decisiones, a quienes definen la ruta de la primera infancia en Cali o a nivel regional y nacional, y que puedan tener elementos allí para que esto efectivamente se aplique en los centros de desarrollo infantil o en los lugares donde digamos, hay un restablecimiento de los derechos de niños y niñas frente a la alimentación. Ese es un poco lo que tenemos en el mapa, en el plano o en el plan de trabajo para incidir y bueno, con mucho trabajo, mucho interés en esta alianza que estamos haciendo con la Universidad Autónoma y pues muy agradado de que nos estén escuchando en este espacio y que podamos más adelante seguir pues construyendo conjuntamente. Bien, John Jairo, entonces una pregunta técnica. La versión que yo tengo de PDF la puedo compartir con las interesados, con el público que hay hoy, por ejemplo, y con la comunidad de la Autónoma. Buena pregunta. En ¿La este puedo? momento estamos haciendo, como hay unos ajustes de ese que tienes, ese no es el final. Ah, ok. Entonces hicieron ajustes y tienen que ir ahí unos temas de catalogación y cuando se sube al repositorio ya queda como
queda como con unos elementos. La idea es invitar a las personas a que entren al repositorio institucional y lo que podemos hacer es que cuando ya esté ubicado allí, le podemos compartir a todos el link para que directamente lleguen al libro y que sea Listo, pues el entonces, libro con todas las con todas características, sea por la Escuela Nacional del Deporte y por el SENA. las de la ley. Bien, irle con el equipo aquí, porque en el nuevo proyecto que tenemos de la Huerta de tu Mesa, pues va a ser fundamental que podamos hacerlo en nuestras revisiones bibliográficas. Luz Adriana, ¿quieres decir algo? Aquí Pues quien abre cámara y micrófonos porque va a hablar. no, sí, es un poco lo que estábamos hablando sobre el tema de pasar de la realidad, de lo que trae el libro a la mesa, ¿sí? Pasar pues de la hoja del libro a lo que es el plato servido. Estoy muy de acuerdo con la profe Elsis. Primero hay que hacer una conexión de lo que es la memoria alimentaria, y esto no solo pasa digamos, con ser pueblo indígena o pueblo afro o pueblo campesino, es como nosotros estamos perdiendo nuestra cultura alimentaria, no solo porque se ha perdido un poco la narrativa, el cocinar juntos. Yo creo que dentro de esta pandemia tuvimos unas problemáticas, pero también unas oportunidades, ¿cierto? Que es volver a cocinar juntos, es volver a compartir la mesa juntos, es volver a servir, ver cuánto come el compañero y eso, pero además también poder decidir sobre qué alimentos se deben estar comprando en la casa. Cuando nosotros tenemos como una afectación en lo que es la memoria alimentaria, que se ha perdido esa conversación, esa receta, ¿sí? Ya no se cocina en familia o juntos. También estamos expuestos además a que hay muchísimos alimentos que están llegando que no son propios de nuestra cultura, ni siquiera colombiana, y que están haciendo parte de la dieta de los colombianos porque entran con aranceles muy bajos, ¿cierto? Y pues desafortunadamente nosotros tenemos que pensar en el tema también de con qué calidad económica están viviendo las familias, cuánto están gastando por subsistir, el tema de los servicios. Bueno, entonces tendríamos nosotros que, más allá de tener ese esfuerzo de recuperar la memoria alimentaria, es trabajar a nivel municipal, departamental, nacional, ser, digamos, ciudadanos también activos, que es lo que pasa cuando toman decisiones alrededor de los TLC. No, esto no se trata solo de productos, también se están negociando la soberanía alimentaria del país, ¿sí? Entonces, cuando lo estamos viendo ahora con los papeles, entonces nosotros también tenemos un reto que es recuperar nuestra memoria alimentaria independientemente del reconocimiento étnico que tengamos, pero además también qué están ofreciendo los lugares en donde compramos, preguntarnos también dónde compramos y qué compramos y por qué es más barato comprarlo de afuera. Entonces eso tendríamos que entrar a mirar también qué hace la publicidad, incluso los chicos que están en el CDI cuando van a sus casas, cuánto tiempo pasan entre el televisor observando el alimento que no hace parte de su dieta, pero está dejándole un mensaje para cuando crezca. Entonces, hay un montón de líneas por las que estamos llamados a trabajar como ciudadanos activos, pero también en el tema interinstitucional, para poder lograr que eso que nos conecta con la comida y que es propio y que tiene una historia, pues se vea en el plato y trascienda del libro al plato. Muchas gracias, Luz Adriana. Me gustaría que Elsis nos contara qué es un arroz clavado. Y voy a mostrar la foto. Elsis, por favor. Un arroz clavado. Voy a Hace parte de buscarlo. la cocina del norte, en el Chocó. Es un arroz, podríamos decir que es una de las recetas de subsistencia, porque primero era solo arroz blanco y queso. Ya luego se le empiezan a agregar proteínas. Y ese que tenemos allí es un arroz clavado con queso y longaniza. La longaniza es uno de esos embutidos tradicionales dejados por el colonizador que en todo el Pacífico se prepara. Y los chocanos tienen una muy famosa que se llama longaniza ahumada, y pues esa se la agregan. Es un plato muy sencillo a ese arroz, es refrito que no puede faltar, nuestras infaltables hierbas
porque para mí, si en una cocina tradicional, si en la cocina del Pacífico no están las hierbas, realmente no hay cocina del Pacífico. Son esas hierbas nos atraviesan de la cabeza a los pies, totalmente. Porque esas son las que sanan, esas son las que curan, pero también las que le dan sabor a nuestra cocina y ponen ese sabor diferenciador a toda la cocina colombiana. Entonces, algo muy sencillo es ir clavado, porque cuando le colocan los trocitos de queso, pues los van enterrando en el arroz, los van clavando alrededor, luego lo tapan, los trocitos de longaniza, y ya es un plato, realmente es un plato hermoso, delicioso, y que pues hace parte de esa memoria de un pueblo que pues también fuimos adoptando, ¿no? Otros sabores, y desde allí también hay que ver esa riqueza que tiene la cocina tradicional. Pero no esos sabores de hoy que estamos adoptando y que nos están sacando realmente del conocimiento y de esa herencia propia. Eso es lo duro que vivimos hoy. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, si alguien más de los participantes, las personas que tenemos hoy aquí, tiene alguna pregunta, comentario, ya sabemos cómo vamos a poder adquirir posteriormente el libro. Les estaremos contando los resultados también de la nueva investigación. Bien, si no hay más comentarios, vamos a dejar por aquí el día de hoy nuestra cátedra de sostenibilidad, donde tuvimos el lanzamiento de este libro tan importante para que podemos hacer una alimentación sostenible rescatando los saberes tradicionales de nuestra región, en este caso de la región Pacífico. Muchísimas gracias a todos, a todas, autores, las autoras del libro, a todo el equipo del SENA que nos estuvo acompañando. Gracias por esta alianza que estamos emprendiendo. Creemos firmemente en que podemos fortalecernos muchísimo como instituciones para que asimismo contribuyamos al mejoramiento de nuestra región. Les deseo un excelente día. Feliz Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y no tarde olvidemos que para todas y tenemos para que mirarnos hacia adentro para podernos salvar y poder construir y seguir construyendo en este país. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Felicitaciones por ese libro, está muy bello y muy rico. Felicitaciones y muchas gracias. Qué ganas. Gracias, hasta luego. Que tengan excelente día. Hasta luego, que esté muy bien. Gracias, que estén Chao, muy bien. gracias. Chao, chao.